está bien. Ahora nosotros, sin quitar más tiempo, usted ya lo conoce, yo lo conozco, es pastor de esta casa, es pastor de mi esposa y mío. No mucho le gusta que le eche crema a sus tacos, pero hoy le voy a echar mucha crema a sus tacos, porque lo amo tanto, porque para mí es un hombre, un general en el reino del Señor, alguien que para mí no es tan solo un pastor, sino es un ejemplo para seguir, ¿verdad? Sé que no se ve, yo me miro más grande que él, ¿verdad? En altura tal vez, pero en edad no. Pero para mí es una bendición tenerlo. Yo quisiera tenerlo aquí cada domingo. Él no se deja, es otra cosa, luego lo hablamos. Pero para mí es un gran honor, es un pastor que es el pastor de esta casa. Alguien dice amén. Lo amamos porque él es nuestro pastor de igual manera. Pastor Salvador, cuente con nosotros. Denle un aplauso al Señor de la vida de él. Pastor. Thank you. Gracias. Parece que abracé a uno de mis hijos porque así están de grandotes mis hijos. Qué bueno estar con ustedes una vez más esta mañana. Esta mañana el pastor Esteban, en la semana o las semanas pasadas me dijo que si quería estar solamente en el servicio de español o en el servicio de inglés o en los dos. Y como a mí siempre me gustan los retos, le dije, ok, puedo estar contigo también en el servicio de inglés, aunque yo no hablo inglés, no es mi primer lengua, es mi segunda lengua. Amen. Mi tercer lengua que estoy aprendiendo es el portugués, o ahí ando todavía por ahí. Amen. La cuarta y la quinta es francés e italiano. Así que también en esos otros dos idiomas más o menos entiendo más de lo que hablo. Pero le dije yo al hermano, a nuestro hermano pastor, que sí podía predicar en inglés, porque para mí el hecho de predicar solamente en inglés es como un entrenamiento para mí, para cuando después de que termine de predicar en todos los países hispanoamericanos, latinoamericanos, entonces me daré la tarea de ir a predicar a los países pobres del mundo, como Angola, no sé por qué me vienen esos nombres, Angola, el Congo, Etiopía, la India, África. Esta mañana me llegó un comunicado de un pastor de África que tienen una congregación, están construyendo y en medio de los maderos están glorificando al Señor. Amén. Voy a estar en esos lugares hace dos semanas creo, el 9 de septiembre regresé de Paraguay, estuve en Perú y estuve en Paraguay. Amén. Y wow, qué hermoso. ¿Hay algún paraguayo aquí? ¿Alguien de Paraguay? ¿Nadie de Paraguay? Amén. Qué hermoso país. Y quieren que plantemos una iglesia, o a lo mejor levantas a alguien aquí rápido, alguien que se mire por aquí, que quiera pastorar una iglesia, y allá hay muchos pastores, amigos míos ya. Puede engranar amistad con los pastores de las Asambleas de Dios. Conocí al presidente de las Asambleas de Dios. Dos muchachos me introdujeron a él. Uno es el hijo del pastor y otro es amigo del hijo del pastor. Y para mi sorpresa, estos dos muchachos, en la presidencia pasada, son los muchachos que antes le hacían los manuscritos al presidente de la República del Paraguay. Y tuve la habilidad de poder amistar con ellos, y ellos me introdujeron con el pastor, el presidente de las Asambleas de Dios. Fui al Instituto de las Asambleas de Dios y les prediqué a estudiantes que quieren ser pastores, quieren ser misioneros, y les di una trayectoria de mi vida y de mi esposa, y también prediqué a pastores, también les dije cómo empezar
cómo terminar, que nunca había yo escuchado cómo terminar. Y ahora que estaba el pastor anunciando de nos vamos a mover de edificio, nos vamos a estar en otro edificio, yo recuerdo años atrás a empezar la iglesia por aquí, por la Fox y la San Fernando Road y la Fox. Después de un año les anuncié a la iglesia, nos vamos a mover a otro edificio y después de 14, 15 años les dije a esa iglesia, ahora nos vamos a mover a otra iglesia, a otro edificio por allá por la Rinaldi. Y un día después de otros años les tuve que volver a anunciar, ahora nos vamos a volver a cambiar ahora a una escuela. Y pasaron 3, 4 años y ahora nos vamos a volver a cambiar a otro teatro. Y hasta que allí en ese teatro les tuve que decir que ahora ya no nos íbamos a cambiar, sino que nos íbamos a ir por todo el mundo. Y si la iglesia Praise Chapel Christian Fellowship pudiera hablar, diría que la etapa de la iglesia no ha terminado, sino que ahora la iglesia y el pastor andan por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Amen. Los muchachos y la gente de Paraguay, hermosa, muy barato allá todo. En México el dólar son 18 pesos por dólar. En Paraguay son 7,000 guaraníes por dólar. O sea, está 7 por dólar. En 70,000 guaraníes son $100. Amén. Yo no hallaba ni cómo acabarme todos los guaraníes, amén, porque eran miles. Allá operan millones ellos. Hermoso país. Y oren conmigo porque dentro de algunos meses o estoy en República Dominicana o estoy en Uruguay. En Uruguay es más al sur de Paraguay. Está entre Argentina y está entre Brasil. Y hay una cuenca y allí es donde está depositado Uruguay, al sur de Paraguay. Paraguay es el epicentro del sur de América. Paraguay, no hay mar, hay un gran río que se llama el Guaraní. Y anduve en ciudades como Paraguarí, anduve en Asunción, en varios lugares que no recuerdo, pero manejamos como 2 horas para llegar a una provincia en donde el pastor de las Asambleas de Dios tiene su iglesia, una iglesia que él empezó hace 25, 30 años, donde llegó y tuvo que hacer piso, tierra, era pura tierra, y luego tuvo que hacer cemento, y luego ya le pusieron mármol o piso bonito, y la iglesia muy hermosa, tiene un mural muy grande que me hizo recordar todas las montañas de donde yo vivo. Dios hizo grandes cosas allá. Pudimos predicar en 7 ocasiones en solamente 4 días. En un día prediqué 3 ocasiones. Prediqué a unos niños, luego prediqué a unos jóvenes en una iglesia, a unos niños en un lugar marginado donde los niños y la gente viven de la basura. Ellos recaudan cartón y madera de la basura y hacen sus casas. Tienen un ministerio que se llama el Palacio del Rey, y fui con ese ministerio y predicamos a niños. Le compré dulces a todos los niños. Había 3 niños que no traían zapatos, les compré zapatos, y eran 2 niñas que no traían zapatos. Y cuando les dije, les voy a comprar zapatos a 3 niños que miré sin zapatos, todos los demás se quitaron los zapatos porque querían también zapatos ellos. Uno de ellos me dijo, yo quiero botines, dije, y me dijeron, botines son zapatos de fútbol. Ok, a este en vez, porque cuando yo llegué el día viernes, Paraguay había pasado las eliminatorias para poder jugar el Mundial. No, hombre, el país estaba alegre, dieron el día festivo al siguiente día, toda la ciudad estaba sola, no miraba mucha gente porque todos estaban descansando.
Amén. So a ese niño le dije, a este no nomás le van a comprar zapatos o botines, pero le van a comprar todo el atuendo de la selección del Paraguay. No, hombre, el niño estaba contento, feliz. Y después el misionero me pedía más dinero para poderle comprar dinero a todos los niños. Un país con mucha necesidad, con mucha alegría, muy humildes, muy sencillos. No miré a nadie con altanerías ni nada de eso. Viven algunos de ellos en ese lugar sin agua, sin luz, sin drenaje. Cuando vas entrando a esa ciudad, Tijuana huele bonito a comparación de esa ciudad. Amén, porque luego se siente el olor y hasta el olor te causa dolor. Amén. Prediqué en iglesias grandes, pero prediqué también a niños en un basurero. Y pronto mi hija va a hacer algún reporte en video, quizás la siguiente semana, un par de semanas. Amén. Quizás la siguiente vez que venga les hable de Uruguay o de la República Dominicana. Estoy orando a Dios de que los tiempos estén adecuados para poder llevar a mi esposa. Una vez cuando fuimos a Guatemala, nos dieron un lugar para dormir, pero en las paredes había mucho mold, ¿cómo se llama mold en español? Mucho mojo o humedad, y la humedad le llegó a los pulmones a mi esposa, entonces a ella le pegó asma. Aparte que fuimos a unas catacumbas en una iglesia y también allá está súper húmedo. Necesito ir a países en donde no esté muy frío, no esté muy caliente para poder llevar a mi esposa. De otra forma, sería contraproducente para ella. Amén, pero ella no lo toma como una excusa. Amén, le pido a Dios que me dé los lugares, los países donde el clima esté aclimatado para ella también, para poder andar los dos. Esta vez fui solo a Paraguay. Amén, y les hablé de ustedes, les hablé del pastor y de la esposa del pastor, y de ustedes también. Les dije, acabamos hace unos meses atrás de plantar otra iglesia, y ya tienen 2 servicios. Y no, hombre, la gente se quedaba en inglés y en español, y hasta allá en la iglesia alterné con los músicos, y al último tenía toda la iglesia cantando en inglés y cantando en español, y no sabían que ellos podían cantar en los 2 idiomas. Amén. Así que estuve solamente, el viaje fueron 5 días, amén, no, 6 días, 2 de ellos en aeropuertos y en aviones, y 4 de ellos dentro de la República del Paraguay. Amén. Ellos van a estar hablando por ustedes, y les pido que ustedes oren por Paraguay también. ¿Pueden decir amén? Amén. Así que ahora sí los voy a llevar a la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos capítulo 25. No los quiero tener mucho tiempo. Yo me puedo quedar horas hablando con ustedes, ¿ok? Yo soy muy platicador. Si está alguien conmigo en un avión a un lado, ya estamos platicando. Y primero empiezo a platicar y de qué trabaja y de qué es, y al rato termino hablando de Jesús con ellos. O si no de pesca, o si no de snorkeling, o de nadar, o de alguna otra cosa, de bicicletear, pero para después transicionarlos a hablarles de la palabra del Señor. Ese día quiero hablar a ustedes un tema bien sencillo, pero bien primordial, bien necesario para la vida del cristiano. Y este es el tema de la oración. Pero quiero hablar de la oración con propósito. Son una iglesia que están en pañales, por decir así. Y ustedes están en el preciso tiempo para ver las maravillas de Dios. Aún en pañales, pudiéramos decir que usted anda gateando ahora en el reino de Dios.
Y yo siempre le dije a la iglesia cuando teníamos 1 año, y nos tuvimos que cambiar a otro edificio más grande. Le dije, somos una pequeña iglesia haciendo la obra como si fuéramos una iglesia grande. Cuando luego nos cambiamos de Brahman, éramos una iglesia más o menos como de, 120 a 150 personas. Y ese pequeño grupo pudimos manejar otro gigante, una iglesia que era mega iglesia, donde muchos de los miembros teníamos tres o cuatro cámaras, otro que andaba viajando en la plataforma, Marisela estaba en la troca haciendo todo lo que se tenía que hacer allá. Allá estaba Martín dirigiendo cámaras, el hermano Alex Mesa estaba dirigiendo a todos los camarógrafos. Era una producción que llevábamos, amén, teníamos sugieres, capitanes de parking lot. Pero siempre fuimos una iglesia pequeña movilizando una gran iglesia. Crecimos, pero porque todos los muchachos y las hermanas y los familiares entendieron que Dios nos había hecho para cosas grandes. Y cuando usted entiende el orar con Dios, si usted entiende tener esa relación personal con Dios, usted va a ser un hijo de Dios que va a perdurar por muchos años. Para mí es un gran gozo ver a la familia Flores. Cuando ellas llegaron a la iglesia, porque eran puras hermanas, era Susana, era Heidi, era Susana Jr., Emma, Mónica, y ellas eran unas niñas. Y siempre que llegaban a la iglesia, yo les decía, ya llegaron las flores de la iglesia. Y ahora miro a Susana traer a sus florecitas, que ya se fueron a la escuela americana. Cuando usted entiende de orar, usted va a entender que usted tiene una relación cercana con Dios. Y cuando usted tiene una relación cercana con Dios, usted nunca se va a querer alejar de nuestro Dios, porque ahora Él viene a ser nuestro Padre. Y si usted entiende la relación entre usted y Dios, usted va a entender que Él es ya no solamente su Dios, pero Él es su Padre. ¿Pueden decir amén? El pastor de Ensenada, el pastor Paul, me dice, pastor, cuando usted empieza a llorar y se le empiezan a salir los mocos, suéneselos, dice, suéneselos para que no estarlo oyendo, sorbiendo el moco, me dice a mí. Así que disculpen, yo siempre lo hice por respeto a las demás personas, pero me dice que es peor estar sorbiendo el moco. Ok, so esta palabra, y yo no sé si voy a durar 1 hora o 2 horas, pero yo les dije a los de Paraguay que si alguien bostezaba yo añadía 5 minutos, y si alguien se levantaba al baño añadía otros 10 minutos, así que, y el que no diga amén a la predicación añade otros 20 minutos, así que cuidado, ok. Vamos a ir, tengan su Biblia en Salmos 25 y vamos a ir en oración. Padre, te pido que tú me guíes, que sea tu palabra la que sea escuchada, no mis historias o mis pensamientos, sino los tuyos, Señor. Y te pido que tú me ayudes a predicar esta palabra y que todos sean cambiados por ella en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Pueblo de Dios dice, si no añado 15 minutos, recuerdo, ¿ok? Muchos destacados hombres de oración de la Biblia fueron efectivos, aunque fueron muy, muy breves. El Salmo 25, del 1 al 10, solamente tiene 10 versículos. No me percaté contar cada frase o cada palabra del
capítulo 25 del 1 al 10. Pero sí me percaté de contar cuántas palabras tiene el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene 57 palabras. Algunas versiones tendrán una o dos más o una o dos menos. Está en usted en qué versión usted escucha o lee. Amén. Cuando Jesucristo les enseñó a sus discípulos, porque ellos vinieron a Él y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, porque ellos miraban cómo los discípulos de Juan el Bautista oraban. Oían ellos también cómo los fariseos en las sinagogas oraban y cómo ellos hacían alegóricas oraciones mientras oraban y extendían sus flecos, y los discípulos quisieron aprender cómo orar. No entendían ellos que para ellos la oración no era un discurso público, sino que la oración debía de ser una plática entre ellos y nuestro Padre. Cuando usted entiende que la oración es el diálogo, la comunicación cotidiana entre un hombre y Dios en el cielo, entonces vamos a querer hablar más. Cuando las parejas se casan, amén, ellos al puro inicio platican mucho. Amén. Yo recuerdo que mi esposa y yo no podíamos en la iglesia, no podíamos, no se valía el noviazgo. No nos dejaban ser novios en la iglesia. Yo no sé si el pastor Esteban sigue eso, pero mi esposa y yo a veces hablábamos por teléfono y era lo único que podíamos hacer. Y ella tenía muchas cosas que platicar y a mí yo tenía muy pocas cosas que platicar. Se dice que la mujer, el hombre habla 10,000 palabras, pero la mujer habla 20,000 palabras. Amén, a través de un día. Amén. Así que cuando nosotros hablamos con Dios y entendemos que nuestra relación es una relación de diálogo y comunicación, queremos hablar con Él más seguido. Y porque la oración es diálogo con Dios, con nuestro Padre. Y la otra cosa es de que debemos nosotros de entender que si solamente reconocemos a Dios como nuestro Dios, entonces será una relación muy, muy lejana. Pero si queremos tener una relación más cercana con nuestro Dios, debemos de comunicarnos con Él como nuestro Padre. Porque entonces vamos a relacionarnos más como de hijo a padre y de padre a hijo. Él no nos mira a nosotros como su creación. Él nos mira a nosotros como sus hijos. Y eso es lo hermoso, que antes de que nosotros le hayamos llamado Padre, le llamamos Dios, pero Él siempre nos llamó sus hijos. Y eso es hermoso de parte de Dios. Se dice de que si un licenciado orara o pidiera una petición en cuanto al Padre Nuestro, y la primera frase que él hablaría en cuanto al danos hoy el pan de cada día, su oración sería desde un punto de vista de diálogo o de escrito, como si fuese un contrato legal de un abogado o un licenciado pidiendo respetuosamente el pan de cada día. Y quizás su oración sería de esta forma. Él escribiría: con los debidos respetos solicitamos y pedimos que, debido que es necesario hacer una provisión adecuada en este día y fecha arriba escritos, para satisfacer las necesidades nutricionales, funcionales de los peticionarios y para organizar los métodos de almacenamiento y distribución como se juzgue conveniente y necesario, así como apropiado, para asegurar la recepción por y para dichos peticionarios de tal cantidad de producto llamado pan de cada día, se nos conceda la cantidad suficiente de estos productos. El licenciado quizás diría esa oración, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, solamente comunicó a sus discípulos y les dijo: ustedes oraréis así: danos hoy el pan de cada día. Y es que para Dios no tenemos que llegar nosotros con palabras rebuscadas,
No tenemos que llegar con tanto alegoría, no tenemos que presumir a Dios de que tenemos un buen léxico, un gran vocabulario, una extenso palabras rebuscadas de $1000. El Salmo 25 es así. El Salmo 25 sale de la necesidad del corazón del salmista. Amén. Y el salmista en este tiempo ya era un rey. Amén. Se dice que el rey David, antes de ser rey, era un pastorcillo. Amén. Que tenía comunicación con Dios y él sabía tañer el arpa o no sé si era guitarra, pero él sabía tañer instrumento y lo hacía bien. Pero él tenía un diálogo con Dios y a ese Dios lo había escogido porque le había catalogado un hombre tras el corazón de Dios. Y esto es lo que Dios calificó a David, un hombre tras el corazón de Dios. Y cuando Dios nos hace a nosotros y nos da una distinción, algo distinto, un distintivo, Abraham le llamó amigo. El amigo de Dios. A David le llamó un hombre tras el corazón de Dios. Algunos discípulos le llamó, este es un verdadero judío. Y él da distintivos, y qué fascinante sería que Dios te dé a ti un peculiar distintivo de lo que tú eres por tu relación con Él, por hablar tú todos los días con Él. Pueden decir amén. El Salmo 25 describe a una persona que ha escogido el camino recto, así como usted ha escogido el camino recto en vez del camino ancho. Pero ha descubierto que no es fácil andar por ese camino recto, porque tenemos que ser honestos, no debemos echar mentiras, no debemos echar mentiras en los impuestos, especialmente los latinos que piden a la abuelita y a los hijos de su tía y a los demás como... ¿cómo se llaman? Dependientes para hacer sus impuestos y recibir más dinero, o poner su seguro a trabajar con otra persona. Todas esas cosas el Hijo de Dios tiene que deshacerse de ellas, porque ahora caminamos el camino más recto. Pueden decir amén. El camino está bordeado de enemigos que quieren poner al débil en vergüenza. Y así se sentía el rey David. El peregrino o el rey está lleno de dudas internas y recuerda sus fracasos pasados, pero también sus victorias pasadas, como la victoria que tuvo con aquel gigante Goliat. Pero lo que debemos entender aquí es que es muy difícil caminar sin la compañía de nuestro Señor. Es preferible caminar de la mano de Jesús que caminar aislado de Jesús. Mi esposa me muestra a veces unos videos de mujeres pastoriles o de hombres pastoriles que se les va una cabrita o una oveja, y esas personas andan buscando esas cabritas o ovejas por montañas, lugares peligrosos. Y a eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando la palabra dice que dejó a las 99 por seguir y buscar a la una. Amén. Y así es lo que pasa. Él tiene tan apegada la relación contigo que cuando tú y yo nos alejamos, Él va y nos busca. Y así estaba el rey David. Ahora se siente que él va caminando por este camino estrecho y es más difícil. Y el salmista se siente atormentado porque sabe que no puede regresar atrás. Sabe que no puede quedarse estancado. Y sabe que debe de seguir caminando para adelante. No podemos regresar. Pero muchas veces no sabemos cómo continuar. Y es allí donde el salmista le pide a Dios por ayuda. Por eso pide que Dios le ayude a seguir sin salirse del buen camino. Y aprenderemos 5 cosas de la oración de este hombre en los versículos 1 al 10. La primera cosa, y apunte si usted tiene apuntes, todos deben de traerse una libreta y apuntar las 52
enseñanzas que el pastor les enseñe los domingos y las 52 que les enseñe el jueves. So, cómprese un libro que tenga por lo menos 150 páginas, amén, para que usted tenga cada año todas las predicaciones de ese año. Muy difícilmente me repito de predicaciones, a menos que ande por otros países y que utilice uno de los servicios o sermones que creo que bendijeron mi vida y las demás personas también. Así que aquí viene y nos da 5 formas de cómo tú y yo podamos tener una oración con propósito. Número 1, el salmista sabe en qué dirección buscar ayuda. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El salmista sabía a quién buscar. El humanista mira solamente los recursos humanos disponibles. Muchos de ustedes rápido irían a Google o irían a YouTube, amén, para aprender alguna cosa. Si yo voy a aprender una nueva chapa y me dicen, ¿puedo hacer esta chapa? Le digo, sí, dame 15 minutos, ahorita vengo. Y voy, miro en YouTube, miro cómo hacerle, cómo quitarla, cómo ponerla. Le digo, ya estoy listo, ok, ya la pongo en práctica. Hoy en día hay otra herramienta, se llama ChatGPT, y esa es otra herramienta que muchas gentes usan, amén, para poder resolver casos, amén, o aprender de cosas. Pero el cristiano debe de ir solamente a nuestro Padre Celestial para encauzar su vida. No YouTube, no Google, no ChatGPT, no otras cosas. El salmista, el rey David, buscó a Dios. No como otro rey anterior a él, el rey Saúl. El rey Saúl buscó a hechiceros, agoreros. Amén. No sabía cómo decir agoreros en inglés. Amén. So, buscó a agoreros, buscó a hechiceros para requerir e inquirir qué hacer cuando el rey David sabía quién ir a buscar. Y esto es lo que debemos de saber, que el versículo 1 nos enseña a quién buscar. No solamente qué buscar, pero a quién buscar. ¿Ok? Y el segundo punto que nos enseña este capítulo 25 es saber en quién confiar. Y la Escritura dice y prescribe y describe lo que a quien él buscó. Y esto es, él buscó aquel en quien él confiaba. Él sabía en quién confiar. Él sabía que no podía confiar en agoreros, en hechiceros o en otras gentes, pero él podía confiar en Dios. ¿Por qué? Porque en otras batallas ya lo había ayudado. Porque en otras ocasiones lo ayudó a matar al oso. Porque en otra ocasión lo ayudó a matar al león. Porque en otra ocasión lo ayudó a matar a un gigante. Amén. So, cada que tú recuerdes lo que Dios hizo contigo, entonces eso te va a dar a ti seguridad de que sabes en quién confiar. Pueden decir amén. Sabes que puedes confiar en Dios Todopoderoso. Y el salmista escribe ahí en el versículo 2 y el versículo 3, léalo conmigo. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Porque él no peleaba solo. Una de las cosas que tenía este rey es de que era el primero en estar en las frentes de la batalla. Y es lo que me fascina a mí en cuanto a pastorear una iglesia. Cuando pastoreé en México, cuando pastoreamos aquí en la Fox y salíamos a las calles, yo les decía a los discípulos, fíjense cómo le hago yo para que luego ustedes lo hagan así mismo también con la gente. Yo no tuve esa virtud. El primer día que yo me salvo, yo les platicaba a los paraguayos, y algunas veces ya les dije a usted, el primer día que me salvo, ese mismo día me sacaron a predicar a las calles. Dios no desperdició mucho tiempo conmigo. El primer día que me salvo, mis hermanos y yo, nuestros hermanos, que ahora ya eran hermanos, que eran amigos en el mundo, ellos nos invitaron a ir a predicar. Y para colmo nos invitaron a predicar allí en el parque de San Fernando, donde teníamos que jugar
ese domingo en el equipo de fútbol y en vez de ir a jugar, llegamos a predicarles el Evangelio. Yo digo, ¿qué trabajo tan rápido Dios empezó a hacer en mi vida? Porque a los 3 meses ya teníamos la banda en la iglesia porque sabíamos tocar mis hermanos y yo. A los 6 meses me hicieron el copastor de la iglesia. So Dios hizo un trabajo rápido. A través de todas esas victorias yo sé en quién confiar. Pero la Escritura también nos dice a nosotros, ciertamente ninguno de cuantos estos esperan en ti será confundido, porque Él no peleaba Él solo. Él también instruía a sus guerreros a saber pelear, pero también a saber confiar en Dios. No podemos nosotros, hace yo unos minutos le compartí a Natán y al pastor una aplicación que me está ayudando a mí. Yo en estos años que ahora estoy predicando como misionero y como evangelista a través del mundo, me estoy dedicando también a escribir canciones. Como les dije, a los 3 meses ya estábamos cantando y nosotros no cantábamos cantos coritos. Yo traducía la música secular, la música mundana y la hacía cristiana, y con eso gané a muchos punk rocks, a muchos cholos aquí en todas estas áreas. Allí en el Paxton Park, ahí hicimos un concierto y toqué canciones seculares, pero con un mensaje bíblico, con un mensaje de salvación, que la gente escuchaba esto y decía, wow, y se acercaban a escuchar porque ellos creían que estábamos teniendo fiesta, un concierto secular, pero era un mensaje evangelístico para ellos. A través de eso enseñé a varios de los discípulos, y me estaba enseñándoles aún a ellos 2 de cómo poder tener esta aplicación para que hagan canciones y pueda la iglesia tener sus propias canciones inéditas y no solamente repetir todas las canciones de todos los demás, que son una bendición también, amén, porque todos las conocen, aleluya, pero también pueden hacer sus propias canciones. Y esto es lo que el salmista estaba diciendo, decía, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, pero los que te siguen y yo, Señor, queremos no ser avergonzados. Una actitud de confianza es la clave para la oración efectiva basada en el carácter de Dios. La confianza de las confianzas debe de ser la confianza en nuestro Padre Celestial. Si en alguien debes de confiar y en algo debes de confiar, debes de confiar en Dios. Pueden decir amén. Número 3, voy a ser breve en este día, ¿ok? Número 3, el salmista conoce el propósito de la oración. No nomás hablamos palabras al y se va, pero hablamos palabras que van a traer respuesta. La Biblia dice que la palabra de Dios no viene para atrás vacía. No regresa vacía, pero regresa con fruto. Cuando tú oras a Dios, obviamente tú estás esperando una respuesta. Y yo les decía en el servicio de inglés, Dios te va a responder de 3 maneras. Únicamente de 3 maneras. Dios también es bien específico, no es como el licenciado que hace grandes sus respuestas. Te va a responder sí, y a todos nos gusta el sí, pero también te va a responder no. Y cuando te dice que no, ahí no nos gusta, a nadie nos gusta que nos diga que no. Pero en ocasiones no te va a decir ni sí, ni te va a decir no. En ocasiones te va a decir, espera, wait, espera. Y no vamos a cantar la de José José, espera un poquito más. No, Dios te va a decir, espera, porque también hay un propósito en el esperar. No te va a dar a un niño de 2 años, si viene y le pide a Dios $10 millones. ¿Tú crees que se los va a dar en ese momento? No, lo más sensato y lo más certero es no. Aunque Dios quiere bendecir a ese niño con $10 millones, pero Dios es sabio y sabe que a un niño se va a gastar todo ese dinero en dulces y en monitos y en Xbox y en ¿cómo se llaman? Inscripciones con Xbox y Microsoft y todas esas cosas para ganar más juegos y más juegos y más. Yo les digo eso porque yo conozco a mis hijos, ¿ok? Wow, eran 2, pero ahora es hasta Lili y hasta mi nieto, el chiquito, que andan ya jugando todos. Ya casi me dan ganas de jugar yo también.
So, no le va a dar Dios 10 millones a ese niño. Le va a decir, espera. Espera que tengas 30, 40, 50 o 60 años. Oh, si mi Dios me diera 10 millones ahorita, yo haría, tengo una oración que hagamos allá en Ensenada, un centro de conferencias con restaurante y dormitorios para encuentros y todo ello, así como lo que pensamos y planeamos y oramos y soñamos para la propiedad de nuestra iglesia. Yo creo que si Dios le diera al pastor Esteban 10 millones de dólares, él sí sabría qué hacer con 10 millones. Me dice que se quiere, y espera solamente que Best Buy get out of business y ese va a ser para ustedes. ¿Ok? Si no, Costco. Best Buy, Costco, ¿cuál es el otro que está ahí? Todos esos, uno de esos edificios para ustedes. Pueden decir amén. ¿Por qué? Porque número 3, porque el salmista conocía el propósito de la oración. El Dios nos va a dar lo que ya podemos llevar. Porque también cuando Dios responde sí, también sí lleva un gran peso de responsabilidad. La responsabilidad que yo acepté cuando mi esposa y yo aceptamos el ser pastores y dijimos sí, fue la responsabilidad de llevar una iglesia mexicana, 100% mexicana, en México, y era la responsabilidad de llevarla hasta ahorita. Así como el pastor me introduce con ustedes, así el pastor Polo me introduce con ellos, allá en Ensenada, en México. Esta conferencia pasada teníamos problemas con el estacionamiento. Ya demandaron la iglesia porque hay problemas con el estacionamiento. Quieren cerrarnos la iglesia en Ensenada. Por eso andamos buscando ya otro terreno fuera de la ciudad para llevar la iglesia a otro lugar. Y yo le digo a Pablo, esta es la segunda, si esta fuera la segunda movimiento de la iglesia, apenas después de 40 años la segunda movimiento, no te preocupes. Yo en 40 años nos movimos 5 o 6 veces, les digo. Así que todas las cosas obran para bien para aquellos que están tras el propósito de Dios. So, cuando tú oras a Dios y sabes que la oración tiene un propósito, tú vas a orar con seguridad. Veamos lo que dice el versículo 4 y versículo 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Fíjese bien lo que él dice. En ti he esperado todo el día. Hay ocasiones en que Dios no nos va a responder inmediatamente, ni el no ni el sí. Y en ocasiones nos va a hacer esperar todo el día o más tiempo diciéndonos espera. Cuando no oímos a Dios contestar ninguna de las 3 cosas, ten por seguro que Él está por decirte espera. ¿Ok? Porque para todo, la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Y tenemos que ser pacientes también nosotros en esperar. Amén. Es como cuando la mujer en la pareja matrimonial se da cuenta de que está embarazada y que está esperando bebé. Ella no puede, por más que quiera, preguntarle a Dios, Señor, que ya nazca mañana. Se acaba de dar cuenta que acaba de estar embarazada y ya quiere que nazca mañana. No, hijo, se le va a decir, espera. 9 meses, por lo menos, algunas se les pasa un día o 2. Otras son prematuros los bebés. 6 meses, 7 meses, 5 meses algunos. Amén. Y no quisieran que la respuesta del bebé nazca en 5 o 6 meses, porque saben que es contraproducente, puede ser muy peligroso. Prefieren que sea el tiempo apropiado de 9 meses y días para que la niña o el bebé nazca con todas las facultades necesarias. Que sus membranas, sus nervios, sus tendones, sus huesos esté a la perfecta perfección del nacimiento para que salga un bebé saludable. Porque si tú quieres una oración inmediata de microwave, pudiera ser una respuesta infalible, una respuesta mediocre. Y Dios no responde mediocremente, no responde de esa forma. En una forma, Dios es especial.
Dios sabe lo que te va a dar en su momento, en su tiempo, así que deja de estar impaciente. Deja de estar como los niños cuando van en el asiento de atrás. Así le va a decir el bebé al pastor Esteban. Are we there yet? Ya llegamos, ¿a qué hora vamos a llegar? ¿Y a qué hora vamos a llegar? Amén. Así que el salmista conoce el propósito de la oración y sabe que puede esperar, sabe que en algunas ocasiones le va a tomar un tiempo en recibir esa respuesta. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el tiempo. Vamos a regresar al final a estos cuatro, a este versículo 4 y versículo 5, porque hay una enseñanza allí. El escritor Richard Foster dice, el propósito de la oración es cambiar. Cambia en dos tonalidades, cambia nuestro exterior, nuestras circunstancias, cambia todo lo exterior a nosotros, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, pero también cambia nuestro interior, cambia nuestra persona. Nos hace madurar más, nos hace tener más confianza en Él. Entonces sabemos en quién confiar y a quién ir también. Ok, so va a cambiar en dos formas, las circunstancias, pero también te va a cambiar a ti. A ti te va a cambiar para lo mejor, te va a hacer madurar, te va a hacer una persona sabia, una persona paciente, es lo que te va a hacer a ti. La oración es la avenida central que utiliza Dios también para transformar. Y muchos como padres a veces cuando nuestro hijo nos pide algo, ya nos piden teléfono y le dices, no, todavía no, mi hijo. Tú estás esperando de que él madure para cuando tú le des el teléfono, él no pierde el tiempo en estar solamente jugando juegos. Pueden decir amén. Si nos interesa cambiar, si no nos interesa cambiar, entonces abandonaremos la oración, la petición que le hayamos pedido a nuestro Padre Celestial. Nuestra oración es una oración con propósito. Yo le decía al servicio de inglés que cuando fui a Israel y yo estaba ansioso por Israel y yo escribí una petición de nuestro ministerio, de nuestro matrimonio, de nuestra vida como conyugal, como familia, pero también como iglesia, los futuros deseos de nuestra iglesia y qué es lo que quería hacer para años futuros. Ahora yo leo esta oración y la tengo aquí en este iPad y en mi teléfono y en mi laptop. Amén, porque es una oración como de 2 páginas o 3. Y la vuelvo a leer y ya tengo algunas ediciones que he hecho porque muchas de esas peticiones que le pedí anteriormente hace 8 o 10 años ya fueron contestadas. Ya fueron contestadas. Una de ellas, en aquellos años estábamos todavía en la escuela, cuando yo decía, Señor, danos un edificio en el cual ya no tengamos que quitar y poner, porque poníamos la iglesia en 2 horas y la teníamos que volver a desmantelar, pantallas, proyectores, todo el equipo de música, las sillas, la cocina, todo lo tenemos que volver a meter a la trailer. Y yo le pedí, Señor, danos, y en ese tiempo le dice, Señor, enséñanos. Ha sido muy difícil estar llevando la iglesia móvil y a montarla y desmontarla. La gente se me está cansando, algunos ya no quieren venir, algunos ya no más llegan al servicio a escuchar, a ser bendecidos, cuando los que vinieron a trabajar desde las 6 de la mañana ya están enojados porque los demás no vinieron. Y Señor, necesito un edificio. Y Dios, después, ahora ese edificio ya hasta lo dejamos. ¿Por qué? Porque han sido oraciones contestadas en su debido tiempo. Antes de yo hacer la decisión de ser pastor, el pastor Esteban me llama pastor global, porque ahora lo atiendo a él, atiendo a los pastores de México y tengo mucha relación con los pastores de Ecuador y los de Perú y los de Chile y los de Bolivia y ahora los de Paraguay. Eh, hace 2 semanas estuve con un muchacho que me ayudó en un concierto en Argentina. Él vive ahora en Mallorca, en España, y vino y lo llevé todo el lunes, lo llevé por todos Los Ángeles. Y esas son responsabilidades que uno tiene después. Y por 4 años o 5 años yo le estaba pidiendo a Dios cuál sería el siguiente capítulo de mi vida, ministerio como
respuesta y ahora hacer lo que estamos haciendo. No fue una decisión inmediata, pero fue una oración eh, eh, que tuvo transiciones. So, Dios cambió mi vida también a mí porque yo era muy temeroso de hacer esa decisión y no la quería hacer a menos que no, que fuera la voluntad de Dios. Y si tú quieres saber y tener una respuesta de sí, te voy a dar dos clues. Okay, apunten estas dos clues. Okay, estas dos pistas. Una de ellas es, si tú quieres saber que Dios te va a contestar sí, ora la oración acuerdo a la voluntad de Dios. Si la oración que tú le estás pidiendo es acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te la va a dar. Quizás en el tiempo que Dios ya sabe que te la va a dar. Y la segunda es que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Si está de acuerdo a las promesas de Dios, ¿ok? Por ejemplo, yo le pedí a Dios por mi esposa para poder ir a predicar la palabra de Dios. Era acuerdo a la voluntad de Dios, era acuerdo a la palabra de Dios, porque un día, y a veces mi esposa me recuerda, un día yo orando a Dios y pidiéndole al Señor por mi esposa todavía andaba en los bailes, amén, y yo no, yo estaba en la iglesia, ¿verdad, mija? Que el domingo que vino a la iglesia, venía de un baile anteriormente con un vestido azul, mija. Y no se preocupe, yo también un día antes de llegar a la iglesia, yo también andaba en los bailes. Yo andaba como en 5 bailes en esa noche anterior, al sábado, al domingo. Y todavía venía yo oliendo a cigarro y a licor y toda la cosa. Pero en una ocasión yo fui a un retiro de hombres allá en las montañas y yo le estaba pidiendo a Dios, entonces nos dijeron allí, vayan a orar y vayan a ver qué es lo que les habla Dios. Y yo fui a orar y yo mi petición era, dame a mi esposa, Señor. Y abrí la Biblia y yo estaba orando porque ya mi esposa había llegado a la iglesia y yo estaba en esa oración. ¿Será ella, Señor? ¿No será ella? Mira, me está mirando muy chistoso, Señor. Y como que me está aventando los perros y los Dobermans y los Rottweilers y todo ello. Y pues no sé qué hacer, Señor. Dime si es ella. Y al abrir la Biblia, Dios me habló y me dijo en donde dice, no tengas temor en tomar a María como tu mujer. Y ella se llama María. Entonces dije, ok, Señor, pues entonces es ella. No era ninguna de las otras hermanas. Había muchas hermanas, muchas solteras. Éramos una iglesia de muchos solteros. Ella tenía 19 años, yo tenía 26 o 27, cuando en ese tiempo, y muchos de los hermanos oscilamos entre esos años, 20, 25, 26. Amen. Cuando tú le pides a Dios, acuerdo a su voluntad y acuerdo a su palabra, Dios te va a dar. Y yo oré a Dios de lo que estoy haciendo ahora, de ir a predicar por todo el mundo. Sé que la voluntad de Dios, porque Él nos habla de naciones. Y nosotros en nuestra iglesia, aquí en Estados Unidos, tuvimos representadas muchas naciones de Latinoamérica. Tuvimos puertorriqueños, tuvimos cubanos, tuvimos brasileños, argentinos, ecuatorianos, peruanos, salvadoreños, hondureños, guatemalteses, nicaragüenses. Entonces hace como en agosto, los hermanos de Nicaragua, está Ivette y Héctor García, me los fueron a visitar ahora a Ensenada, que supieron que estaba ya predicando. Donde quiera que voy, me siguen los antiguos miembros y los hijos de esta iglesia. Yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. También sé que quizás algunos juzgan o me critican diciendo, ¿que acaso no nos decía que toda la vida íbamos a estar en la iglesia y sirviendo al Señor? Y sí lo hice por casi 45 años. Pero ahora estoy llevando a la iglesia un paso más adelante. Y yo les decía cuando estábamos por hacer esa decisión, nuestro ministerio ahora no da un paso atrás. You don't step aside, no te das un paso al lado, sino que nosotros damos un paso adelante and above. Un paso adelante y más arriba. Y es donde estamos llevando ahora nuestra iglesia. Yo les decía en inglés,
si nuestra iglesia pudiera hablar, hablaría del inicio, pero hablaría todavía de lo que estamos continuando haciendo. Que ahora conocemos a paraguayos, a diferentes personas de otros países y continuaremos llevando a cabo porque estamos haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y en oración a Dios. Pueden decir amén. Ok, so esa es la parte que tú y yo tengamos. Mientras más oramos, más llegamos al corazón de Dios. La oración inicia el proceso de comunicación entre Dios y nosotros y todas las opciones de la vida caen entre nosotros, ya sea con el sí, con el no o espera. Cuando nosotros estamos esperando, no abandonaremos la oración, pero miraremos las victorias. Otra de las cosas que te deben de infundir a ti confianza en Dios y tener propósito en tu oración es ver todas las victorias que has tenido anteriormente. Todas las victorias. Hace años atrás estuve mes y medio en cama, mi hermano predicaba y algunos demás, porque estuve mes y medio en cama porque me hicieron una colonoscopía y me habían encontrado un tumor como del tamaño de un limón. Era benigno, me lo extirparon, pero tuvieron que cortar y suturar. Y cuando yo le pedí a Dios, Señor, porque era doloroso, todo ese mes y medio era sumamente doloroso. Amén. A nadie le deseo una colonoscopía, un tumor, ni de un canica, amén, de medida. Amén. Pero ahora al mirar eso, y ahora al mirar de hacer otras colonoscopías y que está todo limpio y que tener precaución ahora, le doy gracias a Dios por la victoria que me dio de un mes y medio estar en cama, orando a Dios, y ya eso ya es del pasado. Pueden decir amén. Pero ahora debo de ser práctico también en orar por todos mis órganos. Y yo del Señor, este corazón debe palpitar por otros 30 años, Señor. Estos pulmones deben de respirar, estos riñones, Señor, acá atrás, Señor, mi hígado, mi páncreas, no úlcera, pero la vesícula biliar debe de funcionar también. Señor, mis intestinos, el delgado, el grueso, mi estómago, mi tráquea, Señor, mis ojos, que pueda yo ver tu palabra para leerla y hablarle, que mis labios, que mi voz sea mi garganta. Todo eso aprenderemos también a pedir conforme a la voluntad de Dios para la gloria de Dios, y eso nos va a encauzar a poder obtener las oraciones. Pueden decir amén. Ok, punto número 4. Él conocía la base de la oración. Él sabía que Dios respondería. Y él le dice en el versículo 6 y 7, vayamos allí, ya me lo terminamos. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. El salmista no se acerca a Dios basado en su propia grandeza. Mira cuántos reinos he ganado, sino que viene a Él conforme a tu misericordia se ha hecho. El cambio de David se basa en lo que Dios es y no en lo que él había conquistado, lo que él había hecho. Mi último punto número 5, en los versículos 8, 9 y 10. Leamos, Él conoce el futuro de la oración. Tú debes de saber, ahora ya debes de saber que tu futuro es 3 cosas. Sí, no o espera. Me dijo un muchacho, John, en la mañana, dice que primera vez que él escuchaba que Dios respondía en 3 formas. Yo tengo años enseñando a la iglesia que Dios responde en 3 formas. No, sí o espera. Pero tienes que saber el futuro de la oración. La Biblia nos dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Especialmente si lo hablamos, si lo creemos, acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, vamos a obtener las cosas que hayamos pedido. Pueden decir amén. Él conoce el futuro de la oración y la Biblia dice versículo 8 al 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Está hablando futuras cosas. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Okay. Él encaminará. Está hablando de futuro.
a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y esto es lo que Dios va transicionándonos. Y yo enseñé todo un mes antes de hacer esta decisión, las transiciones de Abraham, las transiciones de Moisés, las transiciones de Jesús, y luego hablé de las transiciones de nuestra iglesia, las transiciones del apóstol Pablo. Cómo Dios nos lleva de capítulo en capítulo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y cómo tus oraciones van a poder ser respondidas, tendrás respuesta de ellas, especialmente si están alineadas acuerdo a la voluntad de Dios. El futuro es tan sólido como el carácter de Dios es sólido. Porque ¿qué dice la Biblia? Porque Él es el mismo ayer, hoy y será para siempre también. Él es sólido. Él es la roca, firme. La fidelidad de Dios se basa en sus atributos. Él es el anciano de días. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él sabe mejor para nuestra vida. Si venimos con una oración acuerdo a su voluntad y acuerdo a su palabra, más si es acuerdo a sus promesas, entonces sabremos que tendremos una respuesta. Y si es de la voluntad y acuerdo a su palabra, tendremos la noción o la perspectiva de que será un sí. Y si no es un sí inmediato, será un espera. Pero sabemos y tenemos la seguridad que no va a decir no. Y muchos de nuestros hijos así operan con nosotros. Ay, ¿cómo le hago para pedir a mi papá? Yo sé que me va a decir que sí, pero no debo de arriesgar que me diga que no. Así que voy a llegar primero y le voy a decir, papá, ¿quieres que te lave el carro? ¿Quieres que haga esto? Y ya cuando nos ganaron, entonces saben que les vamos a decir que sí. ¿Verdad? Entonces, cuando tú debes de cerciorarte y percatarte de que tú estás en la voluntad de Dios y que estás bien con nuestro Padre, que vives una vida arrepentida, que vives una vida de entrega totalmente, porque también tú vas a saber que si te has portado mal y has sido una mala hija y un mal hijo y has sido de rebelde con Tomás y violento y le hablas mal a tu esposa y a tu esposo, cuando tú vengas a Dios, no vas a ni querer pedirle, vas a decir, Señor, no, vas a ser como el que estaba al Señor, sé que no soy digno. Y vas a llegar a Dios diciendo de tus indignidades, vas a llegar a Dios diciendo, Señor, yo sé que me vas a decir que no, Señor, por lo malo que me he portado, pero cuando sabes que estás en la voluntad de Dios, Señor, sé que me vas a decir que sí, pero no sé qué día, pero sé porque estoy de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Pueden decir amén. Volvamos a lo que les dije en el principio, en el capítulo, versículo 4 y 5. Estas palabras son muy elementales. Pronuncia la oración de las oraciones de los versículos 4 y 5. Muéstrame es poniendo nuestra actitud bajo el control de Dios. Esto implica pruebas, aún tribulaciones. Muéstrame, ¿ok? Enséñame, prepárame para conocer tu verdad. Esto implica enseñanzas y para esto debes de ser una persona enseñable. No puedes ser una persona que andas con la nariz para arriba diciendo yo ya sé todo, o como un pavo real. Esta pavo real lo hacía el pastor Mike Nebo, que ya en paz descanse. No puedes ser el sábelo todo. Porque hay alguien que sabe más que tú. Y ese es nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Encamíname, guíame y camina conmigo de la mano. Y Dios quiere caminar contigo de la mano. Esto implica confianza. ¿Ok? Encamíname no puede ser primero. No podemos confiar en lo que no conocemos. No podemos confiar en lo que no hemos probado mientras el piano pasa. Enséñame no puede venir primero tampoco. Aprender sin disciplina no puede ser totalmente efectivo. Aprender sin experiencia no puede ser plenamente apreciado. Está como cuando a veces le doy instrucciones a mi hijo, le estoy diciendo, va a hacer esto, esto, otro. Él ya me está diciendo, ay no.
Dad, ay no, hijo, así no vas a llegar lejos. Luego tienes que ser enseñable. Aunque lo sepas, pon atención. ¿Ok? Porque muchas veces la Biblia nos recuerda, Pablo el apóstol dijo, habiendo hablado de muchas formas, ahora les hablo de esto, y por el Espíritu Santo. Cuando tú vuelves a escuchar, y hay miembros, eso de la oración, yo ya lo he oído mil veces. Ya el pastor habló, yo creo que el pastor le copió al pastor de la oración. El jueves que vamos a orar. Yo ya sé de orar, pastor, lo tengo yendo por 40 años, me va a decir Susana. De la oración. Si Dios viene y te dice otra vez más, quizás es porque has sido cabeza dura y no has querido aprender y no has asimilado todavía. Y todavía trastabillas y todavía tienes problemas. Aprende a ser enseñable. ¿Ok? Enséñame no puede venir primero. Aprender sin disciplina no puede ser totalmente efectivo. Aprender sin experiencia no puede ser plenamente apreciado. Muéstrame debe venir primero. Hazme conocer. Una vez que se determina la voluntad, el camino es seguro. Una vez que se pague el precio, el camino es despejado y la oración te cambiará a ti y tú cambiarás todas tus actitudes. Y podrás depender. Así que ve y analiza 10 versículos. De paso, mira cuántas palabras tiene estos 10 versículos. Te dije que el Padre Nuestro tiene 57 palabras. Y cuando vayas a Dios en oración, sé específico, sé breve. No trates de apantallarlo con tanta palabra, porque él habla español, él habla inglés, él habla ruso, él habla holandés, él habla chino, él habla japonés, él habla tailandés, él habla vietnamita, él habla todos los idiomas. Así que a él no lo impresionamos con nuestro palabrerío, nuestras tanta cursilería. Ve al grano, ve a él y ve a él, con todos estos 5 pasos, confiable. Siempre ve a él, no Google, no ChatGPT, no YouTube. ¿Ok? Ve a Él, confía en Él, sabe que tu oración tiene un propósito, amén. Sabe que tu oración tiene un futuro y sabe que puedes confiar tú en Él. Den un aplauso bien fuerte a Jesucristo en Nazaret. Son las 12:45. Yo duré mucho, o el hermano Natán duró mucho en la adoración. Yo creo que fue uno de los 12, amén. Aleluya. Inclina tu rostro. Padre, te doy la honra y la gloria y las gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que haya caído en los corazones y que todos aprendamos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte en tu pie si eres tan amable. Quiero hacer esta invitación a aquellos que no. Hey everyone, God bless you. Pastor Stephen here. I just want to announce that we are moving. We are excited. We are asking if God puts it in your heart, if you can help us out. On the next page, you'll find our GoFundMe. We'd really appreciate it. We're trying to build this sanctuary and a place of worship for our kids, for our families here in Pacoima. Thank you so much for all that you guys do. Keep us in your prayers as we move in October to our new building. God bless you. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si hoy tú sentiste que este mensaje te tocó el corazón, te pido que hagas esta oración conmigo. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Te acepto como mi único Rey y Salvador. Señor, hazme nuevo el día de hoy. Y si tú hiciste esta oración hoy, nosotros creemos que tú eres ahora parte de la familia. Te invitamos que te congregues aquí con nosotros en Pacoima o en una iglesia cerca a ti. Por favor, sigue buscando del Señor. Y aquí estamos para servirte a ti y toda tu familia. Dios me los bendiga.